Entramos en este momento con el abogado Miguel Ángel del Río. ¿Y por qué? Amigos, amigas, Colombia. Estamos las fuerzas vivas y democráticas, progresistas, el pacto histórico en unidad con Fuerza Ciudadana, estamos en la operación antifraude. Lo que ha pasado y las denuncias que seguimos recibiendo y que ustedes verán a lo largo del informativo del día de hoy, no tienen presentación en la historia reciente de Colombia. Siempre hemos sabido que ha habido fraude, votos comprados, pero lo que está pasando, más de 100.000 votos perdidos, que comprometen la aparición de una fuerza democrática como es Fuerza Ciudadana, que comprometen 4 curules del pacto histórico. Y como lo decía ayer el abogado exmagistrado y experto en temas electorales, doctor Marco Emilio Hincapié, esto nunca lo había visto él, hablando como experto. Quien se pronunció también en las últimas horas fue el abogado Miguel Ángel del Río, haciendo un llamado a los abogados para que se pongan, yo no soy abogado, para que se pongan en la primera línea de eso. Pero quiero escuchar a Miguel Ángel. ¿Cómo estás analizando esta serie de denuncias, sistemáticas denuncias que hoy están afectando particularmente al pacto histórico y a Fuerza Ciudadana? Adelante, Miguel Ángel, con las buenas tardes. Holman, un gusto saludarlo y saludar además a sus televidentes. Miren, más que un daño al pacto histórico, a Fuerza Ciudadana, dos corrientes ideológicas progresistas que tienen además un mismo propósito, ese es un ataque en contra de la democracia. Porque, entre otras cosas, la democracia se construye precisamente con la voluntad de la ciudadanía de salir a escoger a sus propios representantes. Y hoy lo que estamos viendo es precisamente un desconocimiento de eso. Entonces, si bien es cierto, los afectados aquí son dos construcciones políticas absolutamente legítimas y estructuradas, el verdadero daño es contra la democracia. Y en ese sentido hay muchísimas iniciativas. Tenemos abogados trabajando de una manera legítima y convencida por tratar de establecer qué es lo que está pasando. Ayer tenían ustedes al magistrado Hincapié, hoy vemos además manifestaciones del magistrado Luis Guillermo Pérez, vemos las iniciativas del abogado Augusto Campo de convocar una suerte de abogados con ese mismo propósito. ¿Qué está pasando, Holman? Está pasando que nos quieren, como no han podido acabarnos ideológicamente, como no han podido dar la batalla desde el punto de vista de las ideas y no han podido tampoco a través del daño a la integridad personal, con ataques contra la vida de cada uno de nosotros, pues tienen que acudir a la mentira y al fraude. Y lo que estamos viviendo es un gran fraude en este momento con relación a los votos. Importante establecer que lo que vimos el domingo 13 de marzo era un preconteo. Y aquí es importante hacer un análisis sobre dos conceptos diferentes. El preconteo es lo que tuvimos el domingo 13 de marzo. Después viene lo que se llama el escrutinio. El escrutinio es que una vez finalizado ese preconteo, que era lo que conocíamos nosotros directamente, el escrutinio es la información una vez cerradas las votaciones de cómo quedan entonces cada uno de estos representantes. Y esos escrutinios son 3 envíos de información, uno de los delegados, de los testigos electorales, otro de los claveros y otro finalmente que se envía finalmente a la registraduría. Esos 3 escrutinios deben coincidir. Ahí es donde están las diferencias. Los escrutinios enviados por los delegados no coinciden con la realidad. Tenemos 29.000 mesas, Holman, óigase bien, 29.000 mesas donde no hay un solo voto del pacto histórico, donde no hay un solo voto de Fuerza Ciudadana. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que las curules del pacto histórico, o hay curules del pacto histórico que con ese reconteo que se debe hacer seguramente serán protegidas o recuperadas. Igual, ese es mi sentir, a mi modo de ver, de acuerdo a la dimensión de lo que está pasando, es posible bajo esa unidad de
todos los abogados y de todos los referentes, traer entonces de vuelta la curul que se merece Fuerza Ciudadana. Perfecto. El doctor Miguel Ángel del Río, estamos en este momento en directo con el doctor Miguel Ángel del Río. En este momento hay manifestaciones en Medellín, también convocadas por el Pacto Histórico frente a la Registraduría. Tenemos entendido que también en Cali. Y estamos proponiendo, doctor Miguel Ángel, desde el Tercer Canal, la posibilidad de convocar una gran cumbre de fuerzas democráticas y progresistas, ya que, como usted bien lo ha dicho, aquí se afecta, se atenta, se ha atentado contra el alma de la democracia, que es el derecho a elegir y ser elegido, en medio de una coyuntura histórica particular, doctor Miguel Ángel, que es el resurgimiento, el rugir de una fuerza progresista que desplaza a la clase política tradicional. Es que estamos, Holman, y qué pena que lo interrumpa, estamos cambiando las estructuras de la democracia, ni más ni menos. Y es que evidentemente nos vamos a enfrentar a todas las batallas posibles, pero necesitamos una explosión democrática. Necesitamos que la ciudadanía en realidad impida lo que está ocurriendo, porque es que no nos podemos quedar pasivos. Hay una suerte de satisfacción con relación al triunfo del pacto, al triunfo de Gustavo Petro, pero es que esto no es suficiente. Están alterando la construcción democrática, se están perdiendo las fuerzas progresistas estructuradas en Fuerza Ciudadana, se están perdiendo curules fundamentales. Es necesario salir a manifestarse, es necesario acompañar las iniciativas. Así es. Entonces, a mi modo de ver, es absolutamente legítimo la inconformidad de la ciudadanía y a través de su medio, Holman, que además, entre otras cosas, su propia votación, Holman, la suya, que lo admiro además a usted como un gran luchador por los valores democráticos, también está en entredicho. Es decir, aquí están las luchas de todos, las que todos hemos dado históricamente, la suya, la mía, la nuestra y la de la sociedad. Así es, doctor Miguel Ángel. Y aprovecho que usted hace alusión a mi caso y para hablar de luchas. Efectivamente, doctor Miguel Ángel y amigos, son 30 años luchando por un país mejor, exilios, amenazas, para que ahora nos vengan ahora a robar también la decisión de la gente. Me dicen que ya está conectado en este momento el hoy elegido senador del Pacto Histórico, Roy Barreras, quien se ha declarado y ha invitado al país a la operación antifraude. Roy, senador, muy buenas tardes. ¿En qué va la operación antifraude, senador? Holman, un saludo especial, no sé si me escuchan bien, yo escucho. Estamos escuchando bien, adelante. Gracias. Un saludo especial a Holman, un saludo especial al valiente abogado Miguel Ángel Río, y además de ser un abogado reconocido, Miguel Ángel del Río es un constructor de democracia y es un hombre de quien el pacto y las fuerzas progresistas espera mucho y seguramente vamos a necesitarlo en muchos escenarios. Y quiero aprovechar brevemente, Holman, porque tenía dificultades para conectarme, para darle un informe y para también sumarme a las palabras de Miguel Ángel sobre el caso particular de nuestro anfitrión, que es Holman Morris hoy. Yo conozco el trabajo de Holman Morris, se lo digo a los internautas, a los televidentes, y simplemente quiero decirles que la votación en la que aparece Holman es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible, es ilógica, no tiene explicación alguna distinta a algún fenómeno cibernético que escapa a mi comprensión, pero que habrá que investigar porque es absolutamente imposible. Holman Morris es un hombre capaz de sumar centenares de miles de votos y en una lista del Senado, por lo menos yo quiero decirle que yo calculaba 200.000 votos en la lista de Holman. Trabajones que lo vi por toda Colombia, además de su trabajo en las redes y además de su trabajo en Bogotá. Y yo quiero separar entonces dos temas, el fenómeno de Holman, que es un fenómeno inexplicable, y el fenómeno de Fuerza Ciudadana y el fenómeno del pacto, que son explicables, por supuesto denunciables, pero son explicables. Hay tres mecanismos que el pacto ha denunciado. El primero, en el caso particular del pacto, el hecho de que hubo 29.000 mesas en que se omitió en el formulario de escrutinio E14, que es digitalizado en el preconteo,
se omitaron todos los votos del pacto. Es decir, en 29.000 mesas, que son el 26% de las mesas de Colombia, no aparecen votos del pacto, lo que era imposible. Nuestro equipo de investigación descubrió que se trató de un formulario perversamente diseñado, en el que cada partido tenía una hoja para escribir los datos, pero al pacto lo pusieron en la cola, en una coletilla, en una esquinita debajo del partido de la U. De manera que eso incitaba, permitía la omisión más grande de la historia. La buena noticia es que, como nos pusimos las pilas con los centenares de miles de testigos y de voluntarios, la sola comparación entre el formulario E14 de los claveros, que es una copia idéntica, como sabe el doctor Miguel Ángel, de la fórmula del formulario E14 del escrutinio, pues muestra la diferencia y están apareciendo los votos. A esta hora puedo decirle al tercer canal que hemos recuperado cerca de 300.000 votos, 300.000 votos, solo con esa comparación con el trabajo de nuestros testigos. Yo creo que vamos a recuperar por lo menos 3 curules más. El otro elemento que sí perjudica a todos los partidos y puede estar detrás de los datos de Fuerza Ciudadana es el doble conteo del voto. Eso quiere decir que jurados de buena o de mala fe, cuando el ciudadano cualquiera, el ciudadano Miguel Ángel del Río, vota por el partido morado y marca el número 16, por poner cualquier ejemplo. Ese es un solo voto del ciudadano Miguel. Pero si el jurado suma 2 veces el logo y el número, es un doble voto fraudulento. Oígame, las 100.000 mesas encontramos eso. Y estamos exigiendo que se abra cada mesa y se cuente voto a voto. Eso es más difícil de detectar porque hay que contar los votos. Pero eso ¿a quién favorece? A los grandes partidos tradicionales que suelen tener esa costumbre fraudulenta, y hay que esperar el escrutinio. También hay que recordar que el preconteo no es una cifra oficial, es apenas un informe a la ciudadanía. El verdadero resultado es el del escrutinio. Y yo también debo decir que tenemos comunicación en las últimas horas permanente con el Consejo Electoral, con la registraduría, y nos están abriendo las bolsas que estamos exigiendo. Es decir, hemos encontrado allí que hay colaboración porque la gente se confunde. Y, por ejemplo, la gente no sabe que no es la registraduría la que hace el escrutinio, sino los jueces, los notarios, los delegados del Consejo Electoral. De manera que en ese primer elemento, que es el tema de las actas mal diseñadas, estamos recuperando votos. En el tema de los formularios con doble voto, hay que esperar el escrutinio y hay que mirar que se cuenten los votos voto a voto, que es lo que estamos exigiendo para el caso del pacto de Fuerza Ciudadana, las fuerzas alternativas. Y hay un tercer y último elemento de fraude, porque los 2 primeros pueden considerarse, si uno quisiera, de buena fe. Un diseño mal hecho, yo creo que perverso. Y el segundo caso, un jurado equivocado, ignorante, yo creo que de mala fe, pero no podemos afirmarlo. Pero en el tercer caso sí es un fraude, es un delito. Son los centenares de denuncias de formularios E14 con enmendaduras, tachones, donde un partido cualquiera tiene 5 votos y le ponen un 0 al lado para que quede con 50. Eso solo se puede detectar abriendo las bolsas. De manera que mi llamado hoy es a que los testigos de todos los partidos, no solamente el Pacto de Fuerza Ciudadana, de todos los partidos exigamos que se abran las bolsas y se haga el recuento voto a voto, porque eso va a cambiar para bien la composición del Senado y vamos a recuperar, ojalá, las curules con el umbral de fuerza y por lo menos 2 o 3 más del pacto, lo que ya equilibraría la voluntad ciudadana, porque termino con esto, aquí de lo que se ha tratado es de hacer respetar la voluntad de cambio de los ciudadanos. Los colombianos votaron masivamente por el cambio. Petro arrasó en la consulta, sextuplicó al señor Fajardo, duplicó al uribista, y los ciudadanos tienen derecho a que se les respete esa voluntad de cambio que haremos respetar en el Congreso, en el Senado y la Cámara Holman. Quería compartirles eso, pedirles excusas, no me puedo quedar a la transmisión porque hoy es un día precisamente del escrutinio, estamos en múltiples reuniones recibiendo informaciones de todos los departamentos, del Valle, de Sucre, de Córdoba, donde hay, digamos, los mayores denuncias de fraude, y estoy hasta las orejas metido en el tema del escrutinio, pero quise visitarlo en el tercer canal para darle ese testimonio y decirle, Holman, que usted es muchísimo más de lo que dice la página de la registraduría. Bueno, muchísimas gracias, Roy. Ahí lo escucharon, siga adelante la operación antifraude, pero sobre todo pidiéndole a las fuerzas democráticas del país, hay una solicitud particular, que se abran las bolsas, porque hay un tercer elemento de forma de fraude que fue el tachón, el agregarle números
al 5 agregarle un 0 para que quedaran 50, y esto se está asociando más que todo a las fuerzas políticas tradicionales. Y solamente se sabe si se abren las bolsas. Entonces habría dos solicitudes en este momento: la convocatoria a una gran cumbre de líderes progresistas para hacer un llamado al país para que se abran este tipo de bolsas, para que se respete la voluntad ciudadana. Doctor Miguel Ángel, también gracias por acompañarnos. ¿Qué amerita, qué comentarios amerita después de lo que usted ha escuchado, de lo que ha dicho el senador Roy Barreras? Hay un elemento adicional, Roy, que es importante advertir, y es que las implicaciones penales que tienen estos eventos. Ayer escuchábamos a un joven nieto de Jean-Claude Bessoud advertir cómo entonces, además de una manera palmaria y flagrante, cómo había hecho parte de esa operación fraudulenta. Y déjeme advertirle que más allá de haberle limpiado el nombre a uno de estos protagonistas de precisamente lo que queremos cambiar, esa forma despectiva de relacionarnos entre la comunidad, vamos a denunciar esas prácticas, porque eso es alteración de resultados electorales. Eso es un delito, tiene una pena además sancionada en el Código Penal. Nosotros no vamos a permitir aquí, más allá de la unidad de Fuerza Ciudadana, del pacto histórico, de las fuerzas progresistas, vamos a atacar también de manera directa a través de la vía penal todas estas conductas y todos estos comportamientos, porque esto no es un juego, este es el destino de todos como nación. Entonces, quería, adicional a lo que había dicho el senador Roy Barreras, establecer que también haremos acopio de la vía penal para ir detrás de todas estas personas que participaron en este gran fraude, Holman. Ok, mucha atención, esta es otra noticia. El doctor Miguel Ángel del Río anuncia denuncias penales para todas aquellas personas que hayan alterado los formularios, hayan cambiado el designio del voto popular. Mi doctor Miguel Ángel, muchísimas gracias, qué placer volverlo a tener aquí en el Tercer Canal, y gracias por esas bonitas palabras y afecto hacia lo que ha sido mi trabajo en Colombia. Holman, le agradezco a usted, un saludo especial a todos los televidentes. Vamos a luchar, Holman, precisamente para que podamos recuperar lo que usted se merece como protagonista, además de la historia democrática de este país, y seguramente vamos a poder traer a colación no solamente el umbral de Fuerza Ciudadana, sino lo que en realidad representa su verdadero trabajo desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista ético. Un abrazo grande para usted, Holman, y saludo a todos sus televidentes. Bueno, muchísimas gracias, doctor Miguel. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase, y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Bahía Solano. Estamos emitiendo desde el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura de país. El Tercer Canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del Tercer Canal. Acaba de pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad.
pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial, darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsables propios: hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo, yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! Muchas gracias, muchachos jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.